Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Mariana Calleja, mejor conocida como Mar Calleja, Callejaja. ¿Por qué? Porque ella es comediante. Además de que eres comediante, eres pedagoga y pues todo muy enfocado a lo que es el bien ser, ¿correcto? Así es. Y la educación. Y la educación, exacto, ¿no? La educación a través de la risa, del humor. Y pues bienvenida, Mariana. Bienvenida, bienvenida. Mar, Mariana, como me quieran llamar. Muchas gracias, Terena. Gracias, Mar. Estoy muy contenta gusto de estar aquí. Oye, les te voy a contar que hace algunos episodios hice por ahí un comentario y fue muy popular el comentario. Lo voy a repetir para los que no lo vean. Sí, por favor, yo no lo conozco. Hablábamos de los chats de mamás, ¿no? Y ¿cómo pueden y decía, si quieren ver el impacto de los chats de mamás, un domingo a las 8 de la noche, mandar un mensaje que dice ¿de qué color es la cartulina que tenemos que llevar mañana? Y cierras el chat y no lo vuelves a ver hasta la siguiente mañana, donde puedes proceder a decir, perdón, me equivoqué de chat. Y la revolución... No, es una bomba atómica. Hay como 40 chats, ¿no? Como 40 Todo chats. el mundo tras la cartulina. Así es, así es. Eso está muy bueno. Pero para empezar bien el día con humor, ¿no? En la vida. Por eso, qué bueno que estamos empezando la mañana ahí, riéndonos. Claro. ¿Cómo llegas a esto que haces hoy en día? Pues ¿Cómo combinas la pedagogía con el humor? Pues mira, yo desde pequeña siempre me gustaba, era la típica que imitaba a las personas, hacía los shows. De hecho, Adela Micha fue mi primer personaje así formal, pero yo escuincla, imitándola de cuando era Big Brother, ¿no? Entonces, pues desde ahí, pues sí traigo esta vena cómica, ¿no? Luego ya uno crece, estudié pedagogía, ¿no? Una carrera que me encanta porque pues tiene todo este enfoque de poder desarrollar al ser humano en cualquiera de sus etapas. Y bueno, ahí obviamente creo que como que me hice más formal. Y luego te empiezas como a encajonar en estructuras y todo. Y en la pandemia, pues que estaba Paco de Miguel y todo, me puse a meterme a sus lives y concursé en un concurso que él hizo y gané, ¿no? Imitando, ya sabes, a la coordinadora de clases y tal. Entonces, a mí, bueno, eso me encanta porque también de chiquita imitaba a mis mises. Claro. Y entonces fue ahí cuando dije, no, a ver, esta parte es mía, de mi esencia, ¿cómo puedo, pues sí, desarrollarla también? Y bueno, estudiando pedagogía me he dedicado mucho al acompañamiento, a la formación, y entonces tomé un taller de stand-up. Empecé a tomar el taller de stand-up, ya llevo 3 años que me he sumergido mucho más en hacer stand-up comedy, pero luego sumergiéndome más en esto y también en mi curiosidad, pues he ido aprendiendo a nivel de desarrollo de la persona cómo el humor, pues no nada más es pasarla bien y que te relaja y es increíble porque sí genera conexión y creo que todo el mundo, pues sí, siempre que nos reímos es increíble, ¿no? O sea, como que no hay nadie que no le guste. Entonces, pues ahora ya he ido configurando más el poder integrar la pedagogía con el humor, porque he visto que el poder del humor, sobre todo, no sé, en entornos de aprendizaje e incluso en el ámbito laboral, tiene muchísimo para desarrollar soft skills, liderazgo, para la comunicación entre equipos. Entonces, pues ya empecé dando talleres del poder del humor justo en el entorno laboral. Y vi o sea, como que yo me imaginaba algo y cuando terminó el taller vi todo lo que floreció en los participantes y la comunidad también que se fue integrando entre participantes que no se conocían y eran de director, secretaria, administrativo, o sea, como que de muchos perfiles. Y entonces es ahí donde ya me he metido mucho más a poder integrar el humor como este hilo conductor para la conexión humana, para la formación, para el desarrollo de habilidades y para fomentar ambientes de comunidad. Entonces que es súper importante, ¿no? Yo creo que lo que es más complicado luego es hacerlo, ¿no? Es lograr esa comunidad, sí, ¿no? O sea, que realmente se sientan a gusto trabajando entre ellos. ¿Y cómo lo haces? Sí, o sea, ¿qué haces? O sea, suena muy bien. Suena muy bien. Y de ¿Cómo hecho, lo bajamos a hacer? No, a ver, suena muy bien y suena muy, muy sencillo, ¿no? Como que yo antes creía, yo de hecho no era o sea, no era público de stand-up. O sea, yo no es que consumir stand-up ni comedia. Bueno, las series que te dan risa y tal.
Pero ya luego que me empecé a meter más, pues entendí que no, que tienes que tomar un taller. O sea, sí hay mucha parte de escritura No, claro, y estructura. O sea, la gente cree... No, claro, la gente análisis cree... e investigación. Exacto, la gente cree que te paras a decir tonterías. Y no, más bien la magia muy está... estudiados. Exacto, muy estudiados. Además hay toda una estructura hay diferentes tipos de chistes, diferentes tipos de como de personajes, o sea, tú puedes escribir desde un personaje, no sé, más neurótico, y luego el delivery, y a la hora de decirlo lo puedes decir más como un tonto, ¿no? O sea, como el típico tonto, buleado, tal. Entonces hay mucha estructura, como dices, desde la investigación hasta la escritura, y luego la otra cosa es el delivery. O sea, porque luego puedes decir el mismo chiste, pero hay gente que dice, oye, con esta persona sí da risa y con otra no, y pues depende también de cómo lo digas. Entonces, sí es todo un proceso creativo de escritura. Entonces, ya desde ahí exacto, a ver, el stand-up nace de poder mucho hablar también de tu historia, ¿no? O sea, como dicen, tragedia más tiempo igual a comedia. Entonces, no se preocupen, ya sus tragedias pronto se pueden convertir en comedias y las vamos a ver en un tiempo después, lo que estén sufriendo ahorita, ya después se van a reír. Pero bueno, entonces, parte mucho, pueden ser dos enfoques. Autobiográfico, donde hablas de cosas... pues sí, que te pasan a ti, y entonces, por ejemplo, yo que estoy soltera, pues platico de cómo es mi situación estando soltera, lo que voy viviendo, pero que también es un tema que conecta con la gente. Totalmente. Porque muchas de 30 y tantos que no encontramos pareja, pues entonces son temas que conectas, ¿no? A mí me gusta hablar más desde mí, o sea, me siento más cómoda y desde mí sacar esos temas, o de las parejas no sanas, o de, o bueno, o ya si vas a hablar, no sé, en algún foro, por ejemplo, que he hablado de toda la parte de la inteligencia artificial, que bueno, partes desde tu experiencia, pero también estás analizando un fenómeno social, y a mí me encanta porque es aterrizar esos fenómenos que muchas veces nos los pueden decir en una conferencia muy serios y tal. Y bueno, claro que si te pero llevas algo... te lo dicen de chiste es muy memorable. Exacto, esa es la palabra. O sea, es memorable y además reflexionas. Entonces, mi propósito en la comedia y también cuando empecé también a formarme, además de que fue algo, o sea, que es terapéutico, que te ayuda, te desarrolla también en el public speaking, en muchas cosas, es porque también quiero como llevar una comedia sana, disruptiva y justo que ayude a la gente a conectar, a reflexionar y como te decía, a hacer comunidad. Entonces, si ya te vas por el otro lado, que se llama como que haces un objeto de observación cómica, entonces sí, ahí implicaría también bueno, en los dos implica investigación, ¿no? Pero entonces implica investigación y entonces ya a partir de ciertas reglas de escritura, que se basan en la exageración, en comparar, no sé, la soltería con algo del mundo, no sé, yo lo comparo con una enfermedad. Entonces hablo de que tengo solteravirus. Entonces vas comparando, ese contraste es el que va generando la sorpresa, la exageración y que la gente no se espere algo, o sea, ese contraste inesperado es lo que causa la risa, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante porque también viéndolo en ambientes cuando, pues no sé, ustedes han escuchado conferencias, cuando el conferencista también usa el humor para poder conectar. No, ayuda muchísimo. Se conecta. Todo el mundo se relaja. Todo el mundo se relaja. O igual, lo que yo decía, la otra vez estuve dando un show para unos egresados de un MBA y entonces... Claro, cuando estás en un grupo y también haces un show personalizado para ellos, donde puedes conectar cosas locales, o sea, los típicos chistes locales. Sus experiencias. ¿no? Entonces haces más comunidad, porque unes a través de la risa. O sea, la risa une. Entonces, pues sí es todo un proceso. Yo ahora me he basado también más en libros. Por ejemplo, hay un autor que se llama Andrew Tarwin, que él estudió ingeniería, o sea, como muy metódico y trabajó en una de las, no sé, de grandes empresas. Como project manager y tal, y luego también por otro lado así de hobby hizo stand-up y él ya hizo como que toda una metodología y hay un libro que se llama Humor That Works y entonces él dice cómo tú puedes, el humor es una habilidad que se aprende. La gente a veces dice, ay, no, yo no podría. Pero hay alguien a quien se le hace más fácil. Sí, como todo, ¿no? Que puedes nacer con una potencialidad, un talento, pero cualquier persona puede desarrollar esa habilidad del humor. Y entonces él habla de cómo en el día a día, en tu trabajo, o sea, puedes disfrutar, puedes conectar con, los líderes, con los colaboradores, y entonces ya te habla de toda una técnica detrás, y obviamente comprobado científicamente, que hay muchos estudios también en Harvard de cómo learn with humor, o sea, cómo todo abre, porque también es un proceso biológico. O sea, todo lo que... Sí, porque te entra por lo que aprendes cuando lo haces a través de la amígdala, con la emoción, es mucho más memorable
y más sencillo que cuando te lo daban totalmente serio, donde no hay emoción. Esa es la diferencia. En Hoy realidad hay es como humor tu en cerebro. los salones de clase en México, ¿creen? Yo creo que son los alumnos, más depende bien. depende Sí. mucho de los docentes, ¿no? O sea, yo creo que sí hay docentes que les gusta, están disfrutando lo que hacen en su día a día. Se saben reír de ¿no? sí Y mismos. entonces pueden hacer Sí. ciertas, ¿no? Bromas o pueden dar, pero Ejemplos. Pero yo creo que pero falta. yo creo que falta. Es que eso es importante porque Yo creo que falta. si no sé, tal vez eso es una señal de que Sí. se sigue viendo como la autoridad máxima una y entonces barrera, no un puedo límite. hacer bromas Exacto. porque aquí y entonces ese es el método Porque que se me todo el van a mundo dice que es salir, el que ¿no? tiene que cambiar, ¿no? Claro. En lugar del facilitador, que pues el facilitador, el mentor, tendría que poder pues tener humor, ¿no? Sí, a ver, también es algo obviamente como delicado porque existe el humor tóxico, ¿no? El humor que destruye, que es Sí, cuando no, ya es que una te- burla. que ya te estás Ajá. Y burlando también es de alguien. importante, yo creo que, pues no sé, los que nos dedicamos a la educación también aprender a tener ese sentido del humor y transmitirlo a los alumnos de cómo si hay un humor que no a fuerza te tienes que estar burlando de alguien, ¿no? O sea, o ese bullying. No, pero tomar algo, por ejemplo, un error como ay, ya, me equivoqué, ya Claro. ven, yo tampoco lo vi, y, o sea, como que ese tipo de cosas hace que se vea el maestro más humano. Exacto. Y entonces, ay, casi me caigo. Más o- approachable, ¿no? No, Más- o te sea, puedes ese acercar tipo de más, cosas que llegan a suceder en el salón. Digo, yo me acuerdo alguna vez estando en un curso, llego, tenía que bajar unas escaleritas, había salido como para recoger unas copias, regreso, y quién sabe cómo doy el paso, y caigo así, ¿no? Como si fuera gimnasta. Y entonces todos, ¿estás bien? Y yo me acuerdo que me suelto la carcajada y les dije, claro, así es como yo normalmente llego a la clase. Aterrizo. Entonces ese tipo de cosas hace que la gente se relaje, Claro. se tranquilice, ¿no? Nosotros, le puedo decir desde el área de inglés y demás, mucho de nuestra formación es, hay que empezar con una actividad divertida. Eso. O sea, empieza con un juego, con algo en el que tengas que divertirte, que lo veas, que lo disfrutes, Eso, que te emocione querer estar. Y yo siempre les digo a los maestros, termina con una actividad igual, divertida, emocionante, para que quieran regresar a tu clase. Totalmente. ¿No? O sea, y has metido aquí una clave importante que igual ahora en los talleres que voy configurando es el juego y el humor. O sea, son como los dos pilares que uno hacen que abras tu mente, como dijiste, o sea, te bajan las barreras. Te bajan las Porque barreras. es verdad, normalmente está esa barrera entre el profesor o quien esté dando una plática con el público. Y entonces el tú empezar, ya la gente se ríe, es como, ay, se siente en casa. Entonces, cerebralmente, o sea, en todo el estudio de la neuroeducación, abres los receptores para poder aprender mejor. Entonces ya estás mucho más dispuesto, o igual en las empresas, ¿no? Que hay mucha resistencia al cambio. Entonces, si tú te haces vulnerable, como dices, te ríes de ti mismo y tú ves a tu jefe que se está riendo, entonces ya dices, ah, claro, es como yo. Y eso no quita ni autoridad ni nada, o sea, porque al final somos seres humanos. Somos los dos. seres humanos. Exacto, entonces creo que sí. Que creo nos sí, caemos, que se nos caen las exacto. cosas, que se nos olvida algo. Pero sí ¿no? necesitamos meter más humor a la vida. A la vida. Y se me hizo interesante lo que tú dices, o sea, cuando luego estamos en un ámbito como académico o en un ámbito de congreso, Se vuelve- claro, como que no, y qué fue lo que me pasó, que te empiezas a hacer como muy formal y muy... Sí. Sí. Y en vez de realmente conectar, pues estás separando más con el público y lo que debemos hacer es integrar el humor y así yo sí tenía una profesora que admiro mucho que ella era idéntica con su familia, que era súper chistosa, pero también con sus alumnos. Y entonces ella, pues sí, era muy graciosa en que se echaba el chiste, muy eso de reírse de ella misma. Y entonces es, al final también sacar esa autenticidad, siendo tú, obviamente respetando ciertas cosas de los espacios, ¿no? Los ambientes, pero creo que el humor nos ayuda a conectar también mucho con quienes somos. Porque luego estamos muy desde el perfecto, desde claro, yo soy. Y el también que- relajarse un Y poco, relajarte, ¿no? claro, O es sea, como- el saberse reír de sí mismo es muy importante, es un signo de madurez también, ¿no? Sí. Totalmente. Porque si no, pues todo te llega, todo te lo tomas en serio, todo te hace sentir mal, ¿no? Entonces también nos permite entrar en ese proceso de madurez desde edades un poco más tempranas, ¿no? No, y que además ¿Qué es lo la que ves? Los risa- niños les cuesta mucho reírse de sí mismos. Pero la risa en general, la risa
en los adultos, cada vez es más difícil, ¿me entiendes? O sea, la risa es algo que debería estar permeando nuestro día a día constantemente. Es la diferencia entre la niñez y el adulto. Y el adulto. Veces. Sí. De cuántas veces al día te ríes, inclusive hay estudios de eso. Y cómo puedes lograr realmente con una buena carcajada relajarte. O incluso, Tere, con una sonrisa. Con una sonrisa. O sea, Marian Rojas, la psiquiatra, hablaba de este estudio de cómo, o sea, es real que pues, tú amaneces igual y de malas, pero entonces vas al espejo y con el hecho de sonreír ya le estás mandando el mensaje a tu cerebro de que algo, o sea, como algo está bien, ¿no? Porque está riendo. Y entonces algo está bien. Algo está bien. O igual, yo cuando he dado un taller, ¿no? Empiezo, o sea, pues luego todo el mundo está tímido y no al inicio. Entonces les digo, finge una risa. Entonces empieza tú fingir una risa y entonces te da risa. O sea, el fingirla y a todo el mundo le da risa. Entonces el que sigue debe fingirla más, exagerado y así. Entonces, al final sí se contagia. Está muy bien. Fíjate que me gustó esta idea de tu risa. Yo soy una persona muy sonriente. Todo el tiempo estoy sonriendo. Voy por la calle y dicen mis hijos, es que siempre estás con cara de contentita. Y sí, voy por la calle y así la persona más enojona, así que va con, ya sabes, en ese momento cámbiala y me sonríe, ¿no? Sí, te terminan sonriendo. Hay un impacto impresionante. No, ni siquiera digo buenos días, no es necesario ni siquiera saludar a la persona, pero el nada más estar sonriendo ayuda a que la gente se sienta contento, como que dicen, porque bajamos así la barrera, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer siempre. Y a mí, la verdad, me funcionaba muy bien cuando era maestra. Mis alumnos adoraban mis clases. No sé si se aprendieron bien, pero que se divirtieron. Se divertían. No, y se acuerdan de ti, de tu sonrisa. Se acuerdan de mí, de mi sonrisa. Y a la fecha cuando me los encuentro, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Oye, pero algo que me parece interesante que dijiste ahorita es cómo podemos tratar temas serios también a través de talleres de humor, ¿no? De humor. Hace algunos episodios estábamos hablando del tema, por ejemplo, de bullying y como dices, pues las burlas que ya no son chistosas, ¿no? O que realmente cruzan ciertos límites. Debe ser muy interesante trabajarlo desde un taller del humor, que es mucho más fácil para los niños y jóvenes, tal vez, digerir el tema a que nada más les digas que sí pueden hacer, que no pueden hacer, ¿no? Entonces me parece eso bastante interesante. Sí, creo que aquí sí es, también por la madurez, es concientizar a los más pequeños o a los jóvenes en esta diferencia, o sea, que ya, en el momento en el que el otro no se ríe, es que eso no es chiste, no es comedia o lo que quieras, o sea, no es un humor sano, sino ya es una burla. Entonces, y que es un arma de doble filo, ¿no? Claro, o sea, con el humor, claro que puedes conectar y entonces hacer el ting, ¿no? De los chistes locales y los amigos y que se rían y todo, o puedes destruir a una persona. Pero sí creo que podríamos hacer el experimento de ver cómo el bullying, traducirlo de una manera más cómica, de juego, algo que ellos puedan recordar y ver esa diferencia de lo que puede hacer el humor, ¿no? Que es potente. ¿Y cómo están recibiendo los colegios estas iniciativas para trabajar en colaboración? Sí. O sea, ¿cómo te están recibiendo? ¿Cuál es su apertura? Mira, o en qué tal vez nada más es para los maestros, algún taller. No, hasta ahora lo que he hecho han sido shows privados en instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, en un colegio que me contrataron para el Día del Padre, entonces hice el show y que como muy hacia también lo que vive el colegio y tal. Entonces sí ha sido como muy favorable porque, o sea, genera esta comunidad algo diferente, los papás se unen, o sea, al final es generar comunidad. Entonces desde esta parte igual y más de entretenimiento que en el fondo queremos que se puedan conectar, integrar y tal, ha sido muy favorable. Luego, con algunas universidades he trabajado más hacia los docentes, administrativos, y sacamos este taller del poder del humor en el entorno laboral y tuvo como éxito de que muchos se quisieron integrar porque al final escuchas humor, o sea, como que sí fue atractivo. Y te digo, ya que yo no me esperaba como el impacto que fue mi primer taller, ¿no? El impacto que iba a tener. Y entonces inicié, explicando lo del humor y aprender a reírse de sí mismos para que luego situaciones también que les cuesten trabajo en su día a día, que las pudieran ver con humor. Y bueno, ya hacemos el taller, todo, y estaban tan
pues tan integrados, tan emocionados, porque yo les dije, bueno, cada uno escriba una rutina de 3-5 minutos, o sea, ¿no? Vamos a trabajar esos 3-5 minutos durante el taller, y era por Zoom, y entonces ya nos vemos y cada uno la va diciendo. Y entonces después empiezan a decir, no, hay que hacer un show. Y entonces, o sea, fue tanto el impacto que terminamos en una sala del colegio haciendo un show, invitando gente. Pero fue impresionante a mí ver, o sea, no sé, una persona que estaba más en el área administrativa, de cómo también le costaba mucho trabajo hablar, abrirse, y luego la ves diciendo, aparte creo que duró como entre 5-8 minutos su rutina, y súper fluida, o sea, como, la verdad que el impacto a mí me impresionó. Entonces, pues en universidades, en colegios no he podido, es más en universidades donde he hecho lo de la capacitación a través del humor en docentes y administrativos, pero en colegios justamente quiero empezar para tanto la comunidad interna como también luego ayudarles y darles esta consultoría de cómo ir ciertos, igual y partes del currículum, cómo poderlas integrar con el humor y poderles no, y que me orientar. parece que hay muchísimos, o sea, y sería muy bienvenido. Eso es muy interesante. Para todos los colaboradores, porque hay muchas áreas, digo, yo creo que los docentes en general nos divertimos, y los coordinadores dentro, ¿no? De que ya armaron el Halloween y ya armaron la Navidad, y entonces como que hay ese tipo de proyectos que hace que haya humor, que haya creatividad, ¿no? Se sientan artísticos, en fin. Pero hay, yo creo, áreas en los colegios como los administradores, los financieros, los que están, ¿no? Que realmente no tienen esos espacios, y que les des ese tiempo al día, o sea, en algunos talleres, y que ellos mismos puedan ponerlo en práctica en su día a día. Eso, en su ¿no? día a día. Sería así como el respirar, así como estamos ya con estas ideas de toma 3 respiraciones antes de empezar una junta, pues casi es, tienes que carcajearte 3 minutos. No, de hecho, sin parar, ¿no? En un libro que leí, que no recuerdo el autor, pero hablaba, o sea, que el humor impacta tanto obviamente en la concentración, en la creatividad, en la flexibilidad, o sea, todo lo que puede desarrollar, pero también decía, incluso antes si vas a meditar antes, te despierta esta parte de la concentración. Entonces es bueno también reír antes, si vas a luego entrar a algún proceso de mindfulness, de meditación, de algo, y entonces te ayuda hasta a concentrarte más en el trabajo. Entonces imagínate tener micromomentos de risa y conexión, o sea, que también te pueden llevar 5 minutos. Sí, totalmente. O sea, que se tomen como en el horario laboral antes, y entonces ya luego todos empiezan hasta más relajados, incluso si traías el tema aquí atorado para decir a la coordinadora, hasta se te baja un poquito la molestia, entonces hasta puedes entablar mejores conversaciones. Entonces sí creo que es importante, y sobre todo, como dices, en esas áreas donde uno pues sí se formaliza y también están bajo un estrés, rígidos, están bajo un estrés muy, muy fuerte. Sí, entonces creo que... Sí, porque su trabajo no les permite ser creativos en ciertas cosas, o sea, ¿no? O sea, cambiar un poquito, están en cosas muy mecánicas o muy de resolución de problemas, pero sobre todo yo creo que esta parte de que la gente se vuelve como muy seria. Eso. Muy solemne. Entonces yo creo que esa es la parte, sobre todo en educación, bueno, yo diría que en todos, pero que en todos lados, o sea, el no ser tan solemne, ¿no? Exacto. O sea, imagínate también que se empiece a enseñar a los alumnos a desarrollar el sentido del humor. Claro. Pero entonces, a ver, ¿cómo vas a querer enseñar? Desarrollar el sentido del humor si tu misma comunidad vas con la cajera y tiene una cara así de palo, seria, ¿qué quieres? Rígida, exacto. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿O qué necesitas? ¿Qué haces aquí? Impacta la cultura organizacional, o sea, la cultura escolar en general. Exacto. Entonces yo por eso también o sea, como que he intentado llevar ese humor y dar esta consultoría a nivel comunidad. Y te digo, y el humor como hilo conductor, porque pues desarrolla mucho, une bastante y genera este tipo de comunidad mucho más cuestionada. Entonces sí, o sea, sí hay un largo camino y creo que, o sea, hay mucho para poder ir integrándolo, pero sí también empezar por los mismos directores, o sea, los directores donde siempre los vemos como están en el Olimpo, ¿no? Y entonces, imagínate que o sea, que hay veces, digo, no en todas las instituciones, pero podemos llegar a tener hasta el miedo, ¿no? El respeto y tal. Y entonces ver a tu director en alguna dinámica de equipo donde riéndose de sí mismo, riéndose juntos, ya generas esa empatía. Sí, como mencionaste, ¿no? El juego. El juego tiene que ver con el humor. Tiene que ver con el humor. O sea, el poner a la gente a jugar hace, ¿no? Que la gente se transforma. Total. ¿No? Cambia completamente. Sí, en la cabeza sí está ya.
es la que avienta todo, ¿no? Yo llego primero. Sí, No. sí, sí. Yo me acuerdo, ¿no? Decirles a mis alumnos, principalmente adultos, de, a ver, por favor, los hombres no vayan a lastimar a las Claro. mujeres. Era al revés. Sí. Señoritas, señoras, no me vayan a A nosotros en una no Navidad, les peguen, ¿no? Porque iban así. Lo que en una Navidad que pusieron una piñata que al final es este juego de pegar. O sea, en verdad que las mujeres, y yo me incluyo, o sea, te vuelves, o sea, sacas tu sádicas. fuá, o sea, increíble. Pero sí, el juego, y de hecho, bueno, estoy ahí en alianza con otro amigo que integramos, te digo, juego y humor. Y es que él dice, o sea, es que a través de, o sea, si quieres realmente conocer los verdaderos problemas, no los que te cuentan en las encuestas que medio salen, los verdaderos problemas de fondo, la verdadera dinámica de tu equipo, los pone a jugar y revela muchísimo. Totalmente. Revela incluso, o sea, porque te revela, o sea, ahí sacas tu yo más auténtico. A través o sea, del juego, claro, obtenemos Totalmente. la autenticidad. De- Y eso es muy importante en los niños porque se empieza a perder. Cuando muchas veces decimos maleduca la sobreestructura es a lo que te refieres, curricular ¿no? o eso, es verdad. En esta industrialización de la educación se pierde el individuo, ¿no? Totalmente, Y lo que totalmente. queremos es sacar lo más auténtico Tu y que como esencia. padres de familia también lo que quieres no es que apaguen la esencia del niño o niña, Exacto. sino que la potencialicen. De eso se trata, ¿no? Claro, totalmente. Finalmente eso es Por la eso, educación. el niño que dice el chiste en clase. Sí, el chistosito. Y, entonces, ¿no? Y lo están callando. Y le están callando, y le Entonces lo están estás poniendo cortando, mejor reporte. encáusalo. Encáusalo, ¿no? Canalízalo. exacto. Y me encanta lo que Exacto. dijiste de esta parte de la autenticidad en cuanto, o sea, cuando más auténticos somos es, a ver, cuando te echan un chiste y hasta te viene por sorpresa, o sea, sueltas la carcajada y hay quienes nos reímos, ¡ah! O sea, como que sale tu No, yo bueno, verdadero sí, claro. y a veces nos dicen, no te rías y no te rías tan fuerte y entonces ya terminas así Te como- cohibes. te vas cohibiendo. Te vas en cohibiendo, reírte. cuando al revés, ¿no? Pero sí, regresando a esta parte del juego y las dinámicas y este humor, te das cuenta, y muchas veces, seguramente lo llegaste a vivir en equipos de trabajo, donde hay gente que tiene una percepción del otro. Nunca han Claro. establecido una conversación, porque a lo mejor la persona que está al lado de mí trabaja en el edificio de enfrente y solamente ha oído comentarios de que es rígida, de que es muy seria, de que es muy estricta, pero en el fondo no se conocen. Y a través de este tipo de dinámicas pueden conocerse, o sea, y se dan esa oportunidad de que empiecen a colaborar y de repente digas, ay, pues no me cae, pues es que en realidad es súper buena onda. Exacto. Tenía Y- yo una percepción errónea porque Sí. no la conocía, no me había dado ese tiempo. Y que luego pasa, o creo que Y lo han pasa mucho. escuchado, o sea, cuando típico que los llevan a alguna cuestión de integración y tal, o sea, te pones a platicar con alguien que no, exacto, que traes una percepción errónea y terminan, que dices, ay, mira cómo ella y ella se llevan, si Exacto. veías que nada que ver. ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces te abres. Entonces estas dinámicas ayudan muchísimo en todo lo que es la formación y la consolidación de equipos de trabajo, inclusive. Sí. Porque entonces ya dices, ya entendí por qué dijo eso. Ya entiendo por qué esta persona nos está pidiendo esto. Esto es lo que se tiene que hacer y el por qué se tiene que hacer. Y ya no lo sientes como, otra vez me pidieron otro formato, otra planeación, ¿no? Sí, ya sí, no sí. lo sienten así. Entonces me parece que eso es... Y yo creo que, por ejemplo, para juntas de padres de familia, ¿ustedes qué También. opinan? Para mí las juntas de padres de familia son todo una hazaña, ¿no? Las retadora. Sí, pero entre ¿No? Entonces más podrías nos hacer algo así, alejamos, ¿no? claro, pero y también entre más distancia tomas, más Claro. delicado, más hagamos lo mínimo de comunicación con los papás, más se alimenta la fricción con Claro. ellos en lugar de relajar. Podrías ¿no? empezar Claro. con una dinámica en Para la que ser los haces colaborativos. Niños mover, otra vez. niños otra vez, a ver, siéntense, párense, siéntense, así algo Claro. sencillito, ¿no? Ujú. En donde se vuelvan niños otra vez y digan, así están sus hijos, esto hacemos con sus hijos, lo que queremos es que disfruten mientras están haciendo algo matemático o están haciendo algo de física, pero que estén disfrutando. ¿no? Y algo muy importante, y es la capacidad del ser humano de encontrar en sí mismo alegría a pesar
de la tempestad. Exacto. Porque hay gente que realmente, aunque todo le está saliendo mal, que la mamá está enferma, que no ha cobrado, que esto, que el otro, que trae muchas presiones, se sabe contento. Yo creo que el con la mexicano vida y en donde general, está. Sí, el tenemos mexicano muy desarrollado. tenemos muy desarrollado eso. O sea, en general, a pesar de las circunstancias, llámale lo que quieras, siempre hay un seguir adelante. Sí, pero algo muy importante, y es que no es la tendencia de la humanidad. No, y en algún momento no. nos va a comer vivos, porque No, cada no es vez la están más tendencia. solos nuestras nuevas generaciones. O sea, el latinoamericano, ¿no? Y el mexicano es una cultura bastante Caliente. social, para empezar, ¿no? Y donde la calidad humana es importante y todos esos factores nos alimentan como seres humanos. Pero nuestros niños cada vez están más solos, más aislados por la tecnología. Entonces, todo lo que nos da ese sentido de alegría interna, de hecho, va se está opacando. extinguiendo Lo hemos, con las lo nuevas hemos generaciones. como mencionado ya varias veces, la importancia de la conexión. Sí, o sea, y se va diluyendo porque hacer también, conexiones. y creo que, a ver, está bien que hagamos un video de risa, conecte y todo, pero como dices, ¿no? O sea, no es lo mismo yo estarme riendo de un video, de un meme solo, Ajá. a cuando lo hago en un espacio donde río con otros. No, no Cuando es lo lo mismo. comparto. Por No ahí, es lo mismo, que de hecho también por eso tenemos esta necesidad de mandar, Sí. y digo que llenas Pero los mensajes de tus vacía. amigos, llenar porque la risa Quieres, comparte, ajá. quieres compartir y que el otro siente esa misma risa y Sí. entonces le mandas 1000 videos, 1000 memes para que también eso- se ría. pero lo peor que nos está pasando es la flojera de interactuar. Exacto. Da flojera hablarle a alguien. Ay, no. Mejor le mandas Mejor un le mensajito. mando un O sea, mensajito. estamos de alguna manera Aislándonos. sistemáticamente desmotivando lo que nos enriquece, ¿no? Nos alimenta el espíritu, ¿no? Y el humor es lo que dices. Cada vez más hay algo entre la persona y la conexión que debería de estar generando el humor, y con la inteligencia artificial tal vez ya no va a haber un ser humano con el que estás interactuando del otro lado. Entonces ya ni siquiera eso, ya va a haber más barreras Claro, para en ese proceso. Que Sí, te porque hace dices, falta, ¿no? social. O sea, a mí me pasó el otro día, necesitaba hablar a una mensajería para... Hola, Tere. Sí, así. Y yo, ok. Y entonces me dice, ¿qué necesitas? Y yo, no te entendí. Sí, Pues no, ajá. obvio no. Y yo, a ver, te organiza tus ideas. Entonces decir, número, ¿no? Uno. Número de folio. Sí, no, pero hasta nos hacen robots nosotros. 4. Sí, pero eso también se va a sofisticar y el robot va a aparecer cada vez más como un ser Claro, humano, más humano. pero no lo es. Pero no lo es. Así como ese No lo humor, es. así como pensamos que estamos interactuando con los likes, no estás No lo es. realmente interactuando. Por ahí está corriendo algunos memes ahí en las redes sociales, no sé si lo han visto, de qué le dieron, qué comía la generación X. ¿Qué les dieron? Porque aparentemente no somos más jóvenes que los boomers y que hasta los millennials, ¿ya sabes? Y más satisfechos. Más satisfechos. ¿Qué nos Entonces, ¿qué dieron? le dieron de comer a la generación X que andan por la vida con, ya sabes, Guns N' Roses en la cabeza, cantando Juan Gabriel al mismo tiempo? No, pues es que yo creo que esos espacios de comunidad, de cuando salías a la Es calle, eso. Bueno, de el los salir a la vecinos, calle, o los tener vecinos, jugar. ¿no? Ahora, ok, ya Llegar regresar a tu casa hasta que ya no había sol. Exacto, y luego O sea, ahora ya a la- está mi en la vecino noche. en su casa, yo en el mío, y Sí. los dos jugando. por Fortnite ejemplo, o- tengo roomies, ¿no? Y entonces uno está en su cuarto, el otro tal, y juegan, ¿no? Están jugando, Ok, están pero cada interactuando, quien pero cada quien en su cuarto. o sea, sí es Todavía fuerte. comías mejor, la verdad. Comías mejor. Yo siento que sí era más Estaba sana. menos industrializada la comida. No, todavía era mucho de casa. De casa. Tal vez Muy ibas a la casero, pizza una claro. Te vez cada- preparaban tu comida, la típica comida mexicana, de fondita. abuelita, de mamá, Sopita, de guisado. sopita, guisado, ¿no? Nos Y quedamos todos los en viernes medio. pizza. Sí, Sí, si te literal, iba bien, y tal vez sola una bien vez al al mes. mes. Sí, ¿no? eso era como... No era de el siempre. regalo. No. Era tal vez calidad en la socialización también, ¿no? No, tal vez en tu cumpleaños tenías a 2 amigos, pero eran buenos amigos. Claro. Exacto. ¿No? Sí, no hacías estas fiestas, ¿no? Que pueden Nos quedamos hacer como en medio. 60. No, y eran fiestas Pero padres. eran fiestas padres. Porque aparte jugabas, te inventabas los juegos. Sí, O también que ya no, hay tiempo para necesitabas aburrirse. tener gente que fuera a entretenerte. Exacto. O sea, No. si acaso iba un Porque payaso, los un papás no estaban mago. cero preocupados con entretenerte. Decían,
Cero. O sea, jamás es como vi tú a mi tienes que mamá preocupada por buscarte eso. tu... No, era así, pues ya tú. están los amigos, ya te los invité. Claro, ya están ahí, hagan lo que Exacto. puedan, es cierto. Sí. Entonces sí, hay que fomentar, o sea, ahorita, o sea, también El juego libre. El juego libre, o sea, de hecho no me acuerdo en dónde fue, creo que es en Dinamarca, que están ya promoviendo una empresa dedicada totalmente a generar estos espacios donde quitan los celulares y entonces va la empresa a este tipo, no sé, de retiro, por así decirlo, y los ves leyendo, jugando ajedrez, jugando Jenga, jugando, pues, lo que sea. lo sí, que pues. sea para regresar a eso, o sea, ahora sí que back to the basics. Sí, Pero eso back qué to the importante basics. es, porque en realidad los colegios tienen muy poco espacio para eso, aunque dicen que tienen. Todo el tiempo tienen que estar hipervigilados los niños hoy en día. Y eso hace hipervigilados porque hay papás que hipervigilan, escuelas que hipervigilan y no les estamos ¿no? Y entonces salen los niños y es, métete a clases de karate, luego taekwondo, luego fútbol, ¿no? Que mira, o te voy a ballet, decir algo. gimnasia. Hoy en día, el aburrimiento es darle un iPad. Literal. Claro, Entonces, en realidad, claro. o sea, ahí hago un push. Yo sí creo que si los espacios de deporte o arte Tú te déjale. brindan socialización y espacios de juego, están muy Tú bien. déjales el espacio, Sí, ¿no? el espacio, Yo que ellos escuchaba de un colegio vean. que tienen 2 planteles, ¿no? En un plantel tienen las mejores instalaciones, pero les implica a los niños caminar mucho para llegar a la cancha de fútbol, a la cancha de básquet durante sus recreos. En el otro plantel es más pequeño, la cancha es más pequeña, todas las instalaciones son de... Pero están, pues, ahí en medio. O sea, para llegar a sus salones pasan por la cancha prácticamente. En este plantel no hubo el problema de que en secundaria necesitaran removerlos o suspendieran o limitaran el uso de los celulares porque están los niños jugando, ¿me entiendes? Están ahí interactuando, niños y niñas. En este caso, como no les daba tiempo, tuvieron que empezar a restringir un poco y a empezarlos a... como Pero qué motivar. interesante la ¿Qué construcción. te parece la construcción? Del plantel Y todos, impacta, claro, y en los todos espacios. diríamos, ¿no? Oye, pero es que Está peor el otro. Este Está plantel es mejor. maravilloso, porque mira la cancha, es profesional, ahí van todos los equipos a jugar. Sí, pero no es funcional para los la niños en convivencia. el día a día, para la convivencia. Es como, ve a entrenar, ¿me entiendes? No, ay, vámonos a echar una cascarita rápida. Claro, Y en cambio en y- este colegio sí fue muy interesante esta comparación, ¿no? El que a un niño, yo siempre lo digo, porque lo veo inclusive con mis hijos y sus compañeritos, les des un espacio, un jardín, un espacio donde pues lleven lo que quieran. Una pelota, las niñas, el Sí, sí, resorte, el lo papá que se quieras. deslinda. Te deslindas. Entonces cuando preguntan, oye, ¿qué llevamos a la posada de entretenimiento? Nada. Pues una pelota. No, pero te voy a decir una cosa. Llévate una cuerda. Lo que acabas de Un decir resorte. Un resorte. es súper interesante. Yo lo acabo de vivir. Fuimos a una experiencia fuera de México con varios niños y demás. Y por primera vez me di cuenta de la paranoia, tal cual, de algunos padres de familia, de estar entreteniendo compulsivamente a los niños. El campamento era muy de naturaleza y todo, pero habían espacios en los que pues, los niños pues tenían que arreglárselas y estaba ahí todo verde, ¿no? Y tú veías que pues poco a poco empezaban a tirar rocas, a inventarse cosas para bien, para mal. Y las mamás eran las que empezaban Como, a tener ¿qué están ansiedad haciendo? y empezaban a comprar Dios mío. compulsivamente que gises para que coloreen, que pistolitas de agua para que se... Cuando o sea, en realidad no era necesario, No era necesario. para los niños. Qué fuerte. Y lo increíble qué es que cuando fuerte. hicimos las evaluaciones después, el 100% de los niños se la pasó increíble. Y los papás, ahí es donde viene. Es que Más no actividades. no habían 10%. Claro, Más no había actividades materiales. dirigidas. Dirigidas. Sí, no tenías supervisión en todos los puntos. Había supervisión, pero ellos quieren Hiper- sobre es hipervigilar lo que Hipervigilar. dice. no dos personas y les permiten un Claro. jardín jugar, no les va a pasar nada, ya sabes. Sí. No, es que no me pareció que en el transporte no trajeran almohadas, tus sellos No. o que fue de cualquier. Y entonces empiezas a darte cuenta Por cómo eso hay un Generación X duerme problema. como Ya podía.
un problema. Ya tenemos una capacidad de resiliente. Oye, ni cinturón de seguridad. La carretera teníamos en los Acapulco era de 7 coches. horas, ya sabes. Y uno dice, ¿qué hacía? Contar las nubes. Contaban las nubes, las o los montañas, coches, los las placas. coches, Te las querías dormir, o sea, no había- placas. Ponía música en cassette tu No, pero papá, espérate, de su música, de te su las música, aprendías. exacto, de Lucerito, de Rocío Te Dúrcal. aprendías toda la música de tus papás de memoria. No saben, una anécdota muy chistosa, porque les digo que a No, mí y me no te encantaba. podías quejar tampoco. Ah, no. Me encantaba a mí dar Ya shows de- llegamos, era como, ya te dije que no me preguntes y llegamos. ¡Cállese! Mute. No, pero a mí me encantaba dar shows de chiquita y todo eso, pero en verdad era tanto eso que dices de escuchar la canción de tus papás, o nada de que tú decías qué canción No, quieres escuchar. no. Y entonces yo salgo en un show, literal, cantando una canción de Lucerito, pero ya sabes, de señora casi desgarrada, y era como, pero Mariana, ¿por qué cantas esto? ¿Cómo Porque te a la- mamá le gustaba, ya sabes, entonces eso ¿Cómo era te mi la show. sabes? Exacto. Es cierto. Pero sí, Es ha cambiado verdad. bastante. La generación X se quedó en En mitad. medio. Ni la rigidez De baby social boomer y y todo de los silent, baby ¿no? boomers, ni todo lo que pasó después. Entonces, creo que tuvo las virtudes de ambos mundos. Y sí es cierto, ¿eh? Sí. Yo luego veo a los millennials y dices, pues, ¿qué están comiendo? No, bueno, pero todavía La entramos un resiliencia, poquito, la o sea, hay millennials que también tenemos Depende, parte hay de de los... millennials a millennials. No, pero sí es impresionante que, o sea, como... Sí, fue un mundo muy diferente, un mundo Pero al donde no final había del día, seguridad Es la absoluta ni satisfacción perra. interna, Sí, porque la totalmente. juventud a veces es un reflejo de cómo te sientes. Yo he visto gente de verdad de 80 años, pero tiene el espíritu joven, ya sabes, Claro. y hasta se ven más jóvenes, Más ¿no? En jóvenes. general. Vitalidad. Así todo. es. Vitalidad. Y tiene que ver con el humor, con eso, el sentirte content. Total. Que es No, y una como- palabra mucho mejor que Sí. feliz. Feliz, ¿Verdad? exacto. Contento. Porque estás satisfecho. Sí. O sea, no solamente estoy feliz, happy, Ajá. sino que estás realmente Como plenitud, satisfecho. ¿no? Hay O sea, plenitud. Contigo mismo, Contigo mismo. con donde estás, con todo, a pesar de que pues obviamente Hay todo el cosas mundo que tiene no, muchos ajá, problemas. y que no controlas y que Así es. jamás controlarás. Oigan, pues aparte les queremos decir que Mar nos va a acompañar en el Infinity Education Summit. Así que si no se han registrado, es ahora el momento. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahí sí quieren echar la carcajada. Los colegios, los directores que no se han registrado, les conviene porque ella va a hacer el cierre con su stand-up comedy, enfocada obviamente A la educación. A la A la educación. educación y a que todos nos riamos de todo lo que nos pasa en los colegios y lo tomemos desde otro punto de vista. Desde y otro otra punto de manera. vista. No, pues nos encanta tu propuesta. Gracias por acompañarnos, Mar. Y ha sido súper divertida esta Sí, entrevista. gracias. No, muchas gracias, gracias. Nat, y gracias, Tere, y a todo tu público. Muchas gracias.